Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con muchísimas ganas de sumergirse en un tema que, créanme, da para mucho. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento, y especialmente para los fans de nuestras series y actores favoritos. Vamos a desgranar el posible enfrentamiento, o mejor dicho, la dinámica tan interesante que se ha formado alrededor de Kerem Bürsin y los amigos de Hande Erçel, bajo un título que suena a pura intriga: La venganza está servida. Así que prepárense porque esto promete ser un viaje por los entresijos de la vida pública, las amistades y sí, también ese toque de drama que a todos nos encanta analizar. Antes de empezar con todo el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. El título de hoy, Kerem Bürsin vs amigos de Hande, la venganza está servida, puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? Pero no se preocupen, no estamos hablando de un duelo a espada ni nada por el estilo. Lo que realmente vamos a explorar es la compleja red de relaciones que se teje en el mundo de la fama, y cómo, a veces, las dinámicas entre amigos, parejas pasadas y presentes, pueden generar situaciones dignas de una telenovela. Para entender esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar la historia de amor que cautivó a millones, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación fue sin duda uno de los romances más seguidos y comentados. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y parecían la pareja perfecta. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Tras su separación, cada uno siguió su camino, pero el eco de su relación seguía presente. Y aquí es donde entran en juego los amigos, esa parte fundamental de nuestras vidas que en el ojo público a veces se convierte en un factor determinante. Los amigos de Hande, como es natural, siempre han estado ahí para ella. Han compartido momentos de alegría y seguramente también de tristeza. Y cuando hablamos de una ruptura, especialmente una que ha sido tan mediática, el círculo de amigos cercanos tiende a tomar partido, o al menos a manifestar su apoyo a quien consideran más cercano. Lo que hemos observado en redes sociales y en la prensa del corazón es que, tras la ruptura, algunos de los amigos de Hande han mostrado un apoyo muy visible hacia ella, y en ocasiones, este apoyo se ha interpretado como una especie de distancia o incluso frialdad hacia Kerem. No es algo que se diga explícitamente, claro está, pero a veces los gestos, los me gusta o los comentarios que no se hacen, dicen mucho. Por ejemplo, cuando Hande comparte algo importante o celebra un logro, sus amigos suelen ser los primeros en felicitarla públicamente. Y en contraste, cuando se trata de Kerem, esa misma efusividad no siempre se ve reflejada. Ahora, ¿es esto realmente venganza? Probablemente no en el sentido literal. Las amistades son lealtades, y es normal que los amigos defiendan y apoyen a quien está en su círculo. Si Hande ha pasado por un momento difícil, o si simplemente ellos sienten que es necesario demostrarle su cariño, es lógico que lo hagan. La venganza aquí es más bien una metáfora de cómo, en el mundo de la fama, hasta las acciones más inocentes pueden ser interpretadas por los medios y los fans como parte de una narrativa más grande, una especie de telenovela en la vida real. Pensemos en las redes sociales como el escenario principal de esta obra. Un simple me gusta de un amigo de Hande a un comentario que critica a Kerem, o la ausencia de un saludo en una fecha especial, pueden ser magnificados y analizados hasta el extremo. Los seguidores, siempre ávidos de detalles, buscan pistas para entender qué está pasando, y estos pequeños gestos se convierten en grandes titulares. Además, no podemos olvidar que estas dinámicas pueden estar influenciadas por un sinfín de factores. Quizás hubo algún malentendido, o quizás Kerem en algún momento no se llevó especialmente bien con alguno de los amigos de Hande. O simplemente al ver a su amiga sufrir, los amigos han decidido distanciarse de la persona que, según su percepción, le causó dolor. Es la lealtad de amigos, puesta en vitrina para que todos la vean. Lo interesante de analizar estas situaciones es que nos permiten reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. No solo tienen que lidiar con sus propias vidas personales, sino que además cada uno de sus movimientos, y los de su círculo cercano, son escrutados por millones de personas. Un acto tan natural como apoyar a un amigo puede terminar siendo interpretado como un ataque o una declaración de guerra.
Y aquí es donde entra la parte de la venganza está servida. Si bien no hay una venganza activa, sí hay una especie de satisfacción para aquellos que quizás simpatizaban más con Ande, ver cómo el entorno de ella se mantiene unido. Y para quienes siguen de cerca a Kerem, puede ser una señal de que se está distanciando de su expareja y de su círculo. Es una dinámica social compleja, amplificada por la omnipresencia de las redes sociales y el apetito insaciable de la prensa del corazón. Consideremos también el papel de los fans. Los fandoms son muy apasionados, y cuando hay una ruptura de una pareja tan querida, a menudo se dividen en bandos. Algunos fans seguirán apoyando a Kerem incondicionalmente, otros a Ande y otros simplemente disfrutarán del drama. Los amigos, al manifestar su apoyo a Ande, están de alguna manera reforzando la lealtad de sus propios seguidores y, quizás, ganándose la aprobación de quienes consideran que Kerem no fue el mejor partido para su amiga. Es importante recalcar que esta es una interpretación basada en lo que observamos públicamente. No tenemos acceso a conversaciones privadas ni a los verdaderos sentimientos de las personas involucradas. Lo que vemos son fragmentos y los construimos en narrativas. Y la narrativa de la venganza está servida, es una que vende, una que genera clics y comentarios. Es la lucha de lealtades, la defensa del círculo cercano, todo envuelto en el glamour y el escrutinio del mundo del espectáculo. Podemos ver cómo algunos amigos de Ande han sido muy activos en redes sociales defendiéndola o mostrando su apoyo. Por ejemplo, cuando Ande compartió sus proyectos o sus momentos personales, sus amigos han estado ahí con comentarios de amor y admiración. Y en ocasiones, la ausencia de estos mismos amigos en las publicaciones de Kerem, o un me gusta selectivo, ha sido suficiente para que la prensa y los fans especulen. Es un juego de apariencias, de gestos sutiles que cobran un significado gigante. La venganza podría ser vista como esa demostración de lealtad inquebrantable hacia Ande, un mensaje para Kerem y para el mundo de que el círculo de ella está cerrado y unido. Y en este contexto, Kerem, al seguir adelante con su vida, con sus proyectos y sus propias amistades, también está enviando su propio mensaje. En resumen, lo que hemos intentado desgranar hoy es la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Kerem Bürsin y los amigos de Hande Erçel, a través de sus interacciones públicas, han creado una dinámica que muchos han interpretado como un enfrentamiento o una venganza servida. Sin embargo, detrás de los titulares y las especulaciones, encontramos la lealtad de los amigos, la naturalidad de seguir adelante y la forma en que la opinión pública, alimentada por las redes sociales, transforma estos eventos en narrativas fascinantes. Hemos visto cómo los gestos, por pequeños que sean, pueden tener un gran impacto en la percepción pública. La cercanía de los amigos de Hande con ella y la aparente distancia con Kerem han alimentado esta teoría de la venganza servida, pero es crucial recordar que estamos interpretando acciones desde la distancia. Lo que sí es innegable es que esta situación nos ofrece un fascinante vistazo a las relaciones humanas en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay realmente una venganza servida, o es simplemente la lealtad de los amigos? ¿Cómo interpretan ustedes estas dinámicas en el mundo de la fama? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen este tipo de historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.